tenemos a Alba Simo. Ya, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, perfecto. Ya después de este relevo, pues comenzamos. No sé si habréis hablado tanto con mi hermano el tema de tus orígenes. Tus orígenes nos has comentado que eras de Ronda. Y ahora te voy a preguntar yo, no sé si lo habréis comentado, pero ¿cómo empiezan esos orígenes exactamente? ¿Cómo? Porque, hombre, luego supongo que tú has estudiado al conservatorio, supongo, y luego que tú elegirías un instrumento. ¿Cómo empezaron tu origen en la música desde chica? Es decir... Pues mira, yo desde pequeña en mi cole había una banda de cornet y tambores que había formado el profe de música. Y la verdad que a mí me llamaba muchísimo la atención y es verdad que a mí desde siempre me ha gustado la Semana Santa. Entonces yo le dije que quería tocar y empecé tocando el tambor y tocaba en la banda del cole. En la banda del cole nada más que tocaba por la festividad de San José y en una procesión que era la Virgen Niña, que era una muñequita que sacaban en la Cuaresma y tocaba la banda del cole. También en ocasiones en alguna María Auxiliadora, bueno, en fin. Y la verdad que a mí me gustaba mucho el mundo de las bandas. ¿Qué pasa? Que este profesor mío me invitó a ir a la banda municipal del pueblo y yo encantada. Yo tocaba la caja antes y antes, pues de los 8 años hasta los 12 o así, estuve tocando la caja y luego aprendí a tocar el clarinete. Yo no aprendí música en el conservatorio. La gente a veces me juzga por ello, pero bueno, yo aprendí música en la escuela de música, que es otro sitio totalmente válido para aprender música. Es verdad que no hay una titulación oficial, ni quizás sean unos estudios tan reglamentarios como el conservatorio, pero al final es otra alternativa para estudiar música y que, bueno, yo en ese momento pues mi familia pues no tenía dinero para pagar un conservatorio. Entonces... aprendo música en la banda del pueblo. Es verdad que yo quería la trompeta, pero no había profesor de música en ese momento, entonces me metí a tocar al único instrumento que había en ese momento, que era el clarinete. Pues, Alba, me sirve de consuelo en parte, lo voy a decir también desde el argumento de la experiencia personal, porque yo no he podido ir al conservatorio. A ver, de hecho, antes, cuando estábamos en la previa, te hemos dicho a que no sé si te habremos soltado el chiste, pero que me arranco a tocar, ¿eh? Y bueno, yo toco el piano, pero por hobby. Por hobby, lo típico de aprender de ir a una escuela de música y ir tocando, pero por pasión a la música. Además, te voy a contar una anécdota, porque yo antes no me gustaba la música. Y empecé a tocar la música porque, yo en primaria. En cuarto y quinto de primaria llegó una profesora nueva al colegio y tocaba la flauta, nos hacían tocar la flauta. ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasaba, pero no hubo ni un día que tocara la flauta. ¡Ni uno! Y en sexto de primaria, no sé qué pasó. Bueno, sí, te voy a decir qué pasó. Una nota en la agenda de las típicas para espabilar, para decir qué carajo pasa. Y de pronto empecé a tocar la flauta y de oído empezaba a sacar canciones. Yo ya años antes había ido a una cosa de piano, pero fue a partir de sexto de primaria cuando empecé a tocar piano por amor a la música, por amor al arte. Entonces, te sirvo de consuelo. O sea que... Qué guay, claro, es que únicamente las personas... No todo el mundo tiene los recursos para ir a un conservatorio, ni a lo mejor tiene el tiempo. Yo entiendo que la enseñanza a un conservatorio también es dura porque hay que estar muy comprometido, al final es otra escuela más, es otro sitio donde tienes que sacarte una titulación. Y es verdad que yo, por circunstancias de la vida, pues no podía estar en el conservatorio. Y es verdad que ahora de mayor sí me gustaría, pero tampoco tengo el tiempo suficiente como para ir al conservatorio. Entonces, bueno, yo estudié en la escuela de música y luego estudié la carrera de maestra de música, que bueno, que también te ayuda a todo el tema de la música, que también os digo que el que quiera estudiar magisterio musical tiene que tener por lo menos unos conocimientos de música, porque en el día de mañana en su práctica docente va a tener que, pues bueno, adecuar las canciones a la tonalidad de los niños, tendrá que tocar algún instrumento para acompañar las canciones, tendrá que tener al menos algunas nociones musicales, pues bueno, para poder dar clase de música. Eso igual que el que es profesor de inglés tiene que saber inglés para dar la lengua extranjera, pues en este caso para dar música también debería todo el mundo saber algo de música. Pues
Y ahora también te lo habrá preguntado mi hermano, pero vamos a ir. Entonces, ¿cómo acabas en la banda de música Santana de Dos Hermanas? ¿Cómo acabas por allí por...? Pues mira, cuando yo termino de estudiar oposiciones, estuve muy metida en las oposiciones, viviendo ya en Sevilla, y necesitaba la música. Tuve ahí un parón entre las oposiciones y la carrera de la música y bueno, en mi cole, en el antiguo cole en el que yo empecé a trabajar, yo siempre decía, ay, pues mi sueño es tocar detrás de la Virgen de la Salud, ojalá esté en Santa Ana. Yo para ese entonces vivía en Sevilla, entonces, y no tenía coche, entonces ir a Dos Hermanas a ensayar era un poquito complicado, pero pues una conocida mía me dijo, no te preocupes que yo conozco a gente que está en la banda, a ver si puedes entrar. Y efectivamente, llamó y al día siguiente me llamó el presidente, oye, mira que me han comentado que quieres echar la banda, que tal y que cual, vente por aquí, charlamos un poco. Digo, vale. Y ya está. Y así empezó mi historia con Santa Ana, no tiene mucho misterio. Y sí que es verdad que la verdad que he conocido a gente muy buena. Yo estoy encantada con mis amigos de la banda, encantada con la calidad musical que la banda tiene. Y bueno, el nivel de compromiso que tiene la formación musical. Además se le nota el nivel, que es un nivel constante, desde fuera los que escuchamos. Yo de hecho, te lo digo, hasta el 2023 no conocía mucho de bandas, y de las que últimamente tengo muy señaladitas, por en general de bandas de música de allí, de Sevilla, La Cruz Roja y Santa Ana, me gustan mucho, porque además también son muy versátiles. Pueden tocarte detrás de un palio de un corte más clásico, como también de un palio tipo, en este caso, San Gonzalo, de un corte más de barrio, más folclórico, digámoslo así. Y ya hemos estado hablando de San Gonzalo, entonces, cuando ya se cumple tu sueño, quieres tocar detrás del palio de la Virgen de la Salud, detrás de María Santísima de la Salud Coronada, entonces ya se cumple tu sueño, ¿no? Ya es como que me puedo morir tranquila, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en la banda he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho. Hay épocas mejores y peores, ¿no? Porque al final, como todo en la vida, tienes épocas, pero sí que es verdad que yo estoy aprendiendo mucho en la banda, estoy conociendo a mucha gente a raíz de la banda, y la verdad que yo estoy encantada. Sí que necesito de vez en cuando desconectar porque me saturo, porque también yo soy una persona que lleva muchas cosas para adelante, pero tocar detrás de la Virgen de la Salud ha sido una de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida, y es la única procesión en la que no me duelen los pies. Si el corazón guía tu cuerpo, pues ya está, pues ya no sientes nada y solo sientes lo bueno. Se me acaba de ocurrir rollo filosófico, ¿eh? Bueno, ya está. También tuviste la experiencia, supongo, te lo he preguntado antes mientras estaba en redacción, en realización, tocaste detrás de la Esperanza de Triana, ¿no? ¿Algún año tocaste? Yo nunca toqué detrás de la Esperanza de Triana, porque la última vez que se tocó fue en 2017 y yo entré más tarde. Entonces, yo entré en 2021. 2022, con el COVID. Con COVID. Sí, después del COVID. Y yo no llegué a tocarle a la Esperanza de Triana, la verdad. Lo que sí que le tocaste a La Paz de Sevilla, que se contrató. A La Paz de Sevilla sí le toqué. Le toqué. El primer año que salí con Santa Ana le toqué, y fue una experiencia muy bonita porque a mí me gusta mucho ese palio, ese ambiente de tocar en Sevilla. Yo nunca había tocado en Sevilla, y es verdad que tocamos el Viernes de Dolores en Bellavista, pero bueno, no es por el centro y no había que pasar por Campana, y la primera vez que pasé por Campana fue con la Virgen de la Paz, allí un domingo de Ramos. La verdad que hasta me mareé de la gente que había, porque yo nunca había vivido tantísima gente, tantos aplausos, tanto folclore, porque al final en Málaga se vive la Semana Santa, pero yo no la he vivido de la misma manera que la vivo aquí. Entonces, también porque a mí siempre me ha tirado muchísimo Sevilla, y yo siempre que he podido me venía aquí y me escaqueaba de la banda. Entonces, tocar detrás de la Virgen de la Paz ha sido uno de mis momentos como músico bastante bonitos, y que es verdad que este Domingo de Ramos pues sí que lo he echado de menos. De hecho, cuando la vi en la calle me dio pena, porque bueno,
al final... Sin entrar en polémica y sin desprestigiar, por supuesto, a ningún compañero de ninguna formación, porque vamos, el trabajo, desde luego, lo decía Ignacio García cuando fue lo de San Pablo el año pasado, el suceso que pasó, hay amigos que ganan, otros que pierden y una desgracia. ¿Vosotros en general os quedasteis con alguna sensación o cómo en general los compañeros dijisteis, ha pasado por algo o simplemente ha surgido porque entró una junta nueva? ¿O cómo lo vivisteis? Bueno, realmente se sabe, la mayoría de personas saben porque Santa Ana ya no está en La Paz. Son cosas en las que yo no me puedo meter porque son cosas en las que yo no estoy de acuerdo, porque al final es el trabajo de un músico y el trabajo de un músico no se puede rebajar a nada. Entonces yo estoy muy orgullosa de tocar donde toca la banda, que es verdad que yo ya el Domingo de Ramos no toco porque soy de la Amargura. Y me alegro muchísimo que la banda toque en el Transporte, en una hermandad de Jerez, que merece muchísimo la pena, que han tenido un trato muy bueno con la banda. Y prefiero no entrar en... No entremos, porque después se acusan a los músicos y está feo. Y a mí no me gusta generar ese tipo de contenido. No entremos y hagamos... Lo único que digo desde aquí, para que el que me vea, que todo aquel... conozca a un músico, que valore su trabajo y que le haga ver a esa persona que el trabajo de un músico no se puede rebajar a ningún precio. Voy a ir poniendo el chat por si acaso tenemos alguna preguntita por aquí, pero vamos. Vale. Y luego ya en general el lunes San Gonzalo, el martes, a ver, espera, Pasión de Dos Hermanas. Hay una marcha por ahí que puede ser que Costalero de la Virgen del Amparo esté dedicada a esa hermandad. Ahí. Nosotros lo llamamos la marcha popopón, porque es muy folclórica. Y además es una marcha que gusta muchísimo porque a la salud se la hemos tocado, o sea, la tocamos bastante de manera recurrente, la verdad. Es del antiguo director que estaba en Santa Ana. Esa marcha la descubrí yo el año pasado porque aquí hay una hermandad de vísperas, que ya es hermandad, que se la tocaron en su momento estrella, que es la Cuesta, y digo, ¿esta marcha qué es? Me puse a investigar y resulta que era vuestra y también... Y luego el miércoles detrás de María Santísima de la Regla de la Hermandad de los Panaderos, coronada, Virgen de la Regla. A mí me gusta mucho tocar ahí. De hecho, este año ha sido mi cumpleaños, el miércoles santo. ¡Anda! Y me gusta mucho porque es una procesión muy cortita, en el centro. A mí me gusta mucho, la verdad. El corte, yo lo voy a decir desde el desconocimiento, el corte de esa hermandad es diferente al de... Entiendo que sí, un poquito diferente, sí que es con respecto a San Gonzalo, ¿no? De un corte más serio, por lo menos en el andar y luego en el repertorio, ¿no? En el repertorio creo que también tiene... El repertorio es bastante variado, la verdad, hay de todo. Pero no es... Podríamos decir que Reglas no es tan folclórica como la Virgen de la Salud, por ejemplo. Claro. La esencia de un barrio es muy distinta a lo mejor a lo que es una hermandad de centro. Se nota. Luego el jueves ya se me va la cabeza. El jueves, pues mira, el jueves tocamos en Olivares, en la Virgen de la Antigua. Y la verdad que a mí me encanta mucho el repertorio porque se tocan marchas muy variadas, muy bonitas. Sí, muy variadas, Margot, se tocan marchas muy... Que a mí me gustan mucho, es que yo soy más de corte fúnebre, aunque a los niños les enseñe corte alegre, por llamarlo de alguna manera, porque los niños, los pobres míos, necesitan vidilla. Yo soy más de corte fúnebre. A mí donde se ponga Virgen del Valle, Salud Infirmorum, que se quite todo lo demás, la verdad. Entonces, el repertorio del Jueves Santo me gusta mucho en Olivares, y luego tocamos, de Olivares empalmamos con la Hiedra. Que cambia, volvemos al flamenco, al corte de barrio, cambiamos otra vez, ¿no? Volvemos a ese corte más... Muy flamenco, y además me gusta mucho, a mí me gusta mucho la Virgen de la Hiedra, me gusta tocar. Es verdad que muy cansado, porque nosotros empalmamos una procesión a otra, y nuestra Semana Santa es muy dura, porque tenemos muchísimas horas, pero me gusta tocar la Hiedra, ese barrio... No sé, me gusta muchísimo. En general, el músico, ¿cómo vive? Porque obviamente, desde luego, el músico responde, pero no responde igual que a lo mejor en otras jornadas más. El músico, es decir, ¿cómo reacciona? Obviamente el músico, no sé cómo decirlo, pero quiero decir exactamente, al músico hay que... que no lo sé, se me está yendo la olla. Pero vamos, que... Luego te lo pregunto si acaso, pero... Y luego ya el sábado no tocáis... Si el sábado sí tocamos el viernes en la Soledad de Castilleja, el sábado tocamos en Osuna
la Virgen de la Soledad allí, una procesión muy solemne que, como curiosidad, cuando el Cristo yacente se entra en la iglesia, la Virgen se encierra con marchas de cortes alegres. Ah, eso también creo que lo pasa también en la Soledad de Marchena, que tocan vuestros compañeros de Cruz Roja, que cuando pasa el día, cuando ya es Domingo de Resurrección, cambian el corte totalmente. Creo que lo he visto. Es muy curioso, la verdad. Y después el Domingo de Resurrección por la mañana volvemos a tocar en Olivares, en la Virgen ya cambiada, y el Domingo de Resurrección por la noche tocamos en la Soledad de Castilleja con otro corte totalmente distinto. Onda, así que hay desde luego distinta variedad. Nosotros desde el Viernes de Dolores no paramos y además tenemos una cuaresma bastante movidita. Bastante movida, sí. Sí, sí. Ahora te voy a preguntar, bueno, en general, ya que tú has dicho que tu corte favorito es el corte más clásico, ya vamos a azotar por ahí porque he visto, a ver, confesamos que ya hemos hecho labores de investigación, entonces te hemos visto por las Oscars y también te hemos visto con un compositor que es muy de ese estilo, con Pedro Gálvez. Sí, efectivamente. Pedro Gálvez es amigo, yo lo considero amigo. Yo tengo un poquito de amigo porque hay que ser muy selectivo y hay que tener cuidado con todo. Y la verdad que Pedro Gálvez es una persona muy formada para ser tan joven, tiene un espíritu increíble. A mí él me encanta como persona. Tanto mi pareja como yo lo adoramos porque siempre nos trata súper bien, tanto él como su pareja, que su pareja es director de la banda de San Fernando, Maestro Rivera. Y súper bien, o sea, nosotros estamos encantados. A mí Pedro me enseña muchísimo, también ha fomentado mi amor por Belvedere. ¡Anda! Es que no hay cosa cuando de pronto veo en Twitch cada mes que Pedro Gálvez hablando de Behavior. No hay cosas ya de los tablones de... Hay que aprovechar al máximo que tienen allí en Jerez, que han tenido la suerte de contar con el patrimonio de Germán Álvarez Belvedere, que es un compositor exquisito. Fue en su momento increíble y tiene marchas que son alucinantes, y de verdad que ojalá Pedro siga haciendo esta labor de difundir todo el patrimonio de Belvedere, la verdad. Eso también está, hombre, porque los padres nos tenemos que deber siempre a los padres de la música, porque sin el pasado no tendríamos futuro ni presente, eso está claro. Como también músicos como Farfán también de la misma escuela, ¿no? Entiendo yo que puede, a lo mejor no coinciden en épocas, pero que siempre... Que sí, Orellana también un músico que también Pedro difunde mucho, que sigue vivo, pero también es de los padres de la música de allí de Jerez. Y en resumen, podemos sacar de esto que sin pasado no hay presente ni futuro. Sí. Efectivamente, es necesario un pasado para poder seguir mejorando en el presente, aunque yo siempre digo que lo que ha habido en el pasado, creo que esa calidad musical muy pocas veces se va a encontrar en el presente. Y a ver, también antes decíamos que se apostaba por, no sé, ahora se innova mucho en la música, pero que hay una marcha, como el dulce nombre de Farfán, de Manuel López Farfán, que llevaba ocarina y todavía la sigue llevando. Hay muy pocas formaciones musicales que llevan las ocarinas, y tengo que decir también que hay muy pocas formaciones que saben utilizarla realmente, y eso me lo enseñó a mí Pedro, que es un instrumento bastante delicado y que también se afina, porque al final es un instrumento de viento, entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego, en general, antes de nada, voy a preguntarte por marchas del corte y del triunfo de marchas, de ciertas marchas, del éxito de ciertas marchas, porque es un fenómeno que estoy viendo. Os está viendo que hay marchas que a lo mejor son de una estructura más sencilla. Por ejemplo, voy a tirar para casa porque de luego una marcha que me tiene tocado, la del Día del Señor, que sorprende mucho que haya llegado tan lejos. No sorprende, sino que su alcance es muy... Vamos, lo podemos ver que es una de las marchas que más fue montada el año pasado, no compitiendo porque de luego que no es esto no una competición, pero sí estando a la vez con marchas como el Mayor Dolor, precisamente de Daniel Albarrán. No sé si alguna vez tú has estado con él o has estado... Sí, a ver, también tengo la suerte de que Dani es mi amigo. Anda. Sí, es que al final aquí en Sevilla nos conocemos entre todos, y de hecho
Pedro Gálvez dio un concierto con la Jofca aquí en el centro de Sevilla y tocó El Mayor Dolor con la orquesta, con los chavales, que para quien no lo conozca, la Jofca. La Jofca es una orquesta que lleva Pedro Gálvez, que el año pasado ganó el primer premio en Viena, y este año han ido como orquesta invitada, y Pedro Gálvez hace una labor increíble con los adolescentes. Toca música muy española, sobre todo también muy andaluza. Intenta cultivar y sembrar el legado que Germán Álvarez Bebeder dejó, y tocaron El Mayor Dolor de Daniel Albarrán, y para mí fue un momento sublime porque además tuve la suerte de estar en primera fila con la familia de Pedro, con Dani Albarrán, y me tocó grabar porque me dijo Dani, Alba, porfa, graba El Mayor Dolor, y yo estaba en una esquina, Pedro me miraba mientras dirigía, Dani emocionado, y la verdad que fue un momento maravilloso. La verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño, son dos personas maravillosas los dos, y yo estoy encantada de que ahora Dani Albarrán esté llegando a donde tiene que estar, porque lleva trabajando muchísimos años en la composición, y que ahora sus marchas estén aquí presentes me enorgullece muchísimo. Además, Dani, es que ya no había tenido, bueno, sí, había tenido un estreno que fue para el Agreño de Granada, para la Misericordia. ¿Vosotros lo tenéis, La Madre de Dios? ¿Tenéis Santana? No. Pues una marcha que la conozco, la descubrí porque la Banda de la Esperanza, como es la que actualmente toca allí en el Palio de los Favores, de la Hermandad de los Favores de Granada, pues la tiene. Y una marcha, se nota que es de él, y porque además empieza tan, ta, tan, y luego cambia totalmente de corte, bueno, no cambia de corte porque una marcha para una hermandad que sale en Viernes Santo, pero que tiene una manera de estar en la calle muy alegre, tiene una manera, y luego te cambia y te pone El Mayor Dolor, que de hecho este año creo que ha estrenado, puede ser la continuación, que se llama Pasión puede ser, creo que sí, Pasión, dedicada a la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión, que es lo que él explica, que es un tríptico musical, ¿no? Que es una obra, son dos marchas como que se unen y se fusionan, pues bueno, para fusionar ese dolor. De hecho, El Mayor Dolor está dedicado a la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería, y Pasión está dedicada a la Virgen de la Merced, de la Hermandad de Pasión, y la verdad que son súper bonitas ambas marchas. Yo me quedo con El Mayor Dolor, y bueno, son marchas muy, muy bonitas, la verdad. Que voy a intentar volver al tema de antes, de lo que hemos estado diciendo, de cuál es... Vamos, te lo voy a explicar así, te lo voy a preguntar así. ¿Cuál es el éxito para que cuáles son la forma... No, te iba a decir, ¿qué tipo de marchas son las que están llegando ahora? ¿Qué están llegando ahora a la gente? Pues mira, siéndote sincera, creo que marchas como las de Pablo Ojeda. Bueno, Pablo Ojeda siempre ha sido un gran compositor, de hecho tiene marchas muy buenas, a mí me gustan mucho, pero sí que es verdad que las marchas que actualmente se están dando más a conocer son las marchas que presentan instrumentos de percusión indeterminada, cascabeles, castañuelas. De hecho, la Cruz Roja pues la ha puesto también como en un podio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esas marchas son las que están más a la orden del día, por lo que yo escucho y por mi experiencia en la banda. No es lo mismo cuando tocamos nosotros, yo qué sé, Cristo de la Aspiración de Belvedere, cuando tocamos el Día del Señor Espíritu Santo. Son marchas más flamencas, más folclóricas, y que a la gente les gusta más. Tampoco quiere decir que sean marchas, porque al final el gusto es subjetivo, la música es subjetiva, y la calidad musical está un poco aparte de eso, ¿no? Porque una marcha puede ser mala, pero como tiene sus cascabeles y sus cosas, puede gustar a X personas. También entiendo que como es algo subjetivo, pues depende muchísimo de cada persona. Pero sí que es verdad que yo pienso que las marchas que ahora mismo más se están escuchando son marchas, por ejemplo, como el Día del Señor, Espíritu Santo. Ahora también estamos volviendo a pasar los campanilleros, porque el tema de los cascabeles. Y la verdad que bueno, que esto es lo que nos ha tocado vivir ahora, igual que ahora las agrupaciones musicales están como un pelín más por encima que la banda de cornet y tambores, por lo que yo voy viendo, ¿no? El tema de los Virgen de los Reyes está muy... La Esperanza de María, que de hecho esa marcha la está utilizando la gente para entrar en su boda, ¿no? Son cosas, y la música va un poco por modas. Hay momentos que son más rancios, como yo le llamo, ¿no? Y bueno, ha tocado ahora mismo un momento folclórico. Bueno, el éxito realmente de la marcha, de ese corte fúnebre, ya que vamos a
a tu tipo de marcha en general, y ya supongo que es de lo que más entiendes. Las últimas marchas de ese corte, ¿cuáles han sido? Hemos dicho, mira, la Cruz de David Hurtado, que esa también se ha extendido un montón. En Mayor Dolor, y luego de antes, ¿qué marchas de ese corte a lo mejor se han extendido a más tipos de estrenos? El Subida al Calvario de David Subida al Calvario también. David Hurtado es que tiene unas marchas bastante complejas, hablando de armónicamente, pero que son marchas que están muy completas. Yo no soy compositora, pero sí que veo que son marchas como que lo engloban a todo, ¿no? Que musicalmente saben situarte en la situación en la que estás y saben llevarte a ese sentimiento que el autor le pone a... Y te voy a preguntar de David Hurtado. En general, ¿lo conoces? ¿Has estado alguna vez...? Y tengo la suerte de que con David Hurtado también hablo de vez en cuando. Sí, que al final... Y bueno, empecé el año pasado a tener contacto con él porque, de hecho, fue como uno de mis sueños, ¿no? Y ahora me hace clases porque lo veo como un amigo cercano. Es que el año pasado, antes de sacar Pedagogía de la Pasión, se me hizo un vídeo muy viral de la marcha Coronación de la Paz, que es de David Hurtado, que se hizo para la coronación de la Virgen de la Paz, que Santa Ana tocó, y yo la usé en el cole con un musicograma, y él pues habló conmigo. De hecho lo conocí en un concierto en Castilleja de la Cuesta, muy amable y demás. Y la verdad es que a mí me gusta mucho como compositor, y no es porque yo tenga un trato allegado con él, sino porque creo que sus composiciones son muy difíciles, de manera, hablando interpretativamente, es decir, un músico, sobre todo los músicos que tocan los clarinetes, muchas veces nos tenemos que convertir en violines porque sus marchas son bastante complejas. De hecho, a mí me cuesta muchísimo. Mirarlo a la Cruz es una marcha que a mí me encanta, pero su complejidad interpretativa, a mí me cuesta. Y la verdad que me gusta mucho como compositor. De hecho tiene marchas que a mí me encantan. Y hace poco descubrí una que no es muy conocida, que creo que es del año 2010, que se llama Salvación, que si no la había escuchado nunca. Salvación, de hecho la voy a poner Salvación, y así, hombre, hacemos también labor de difusión. Es una marcha que no es tan conocida, y para mí es un marchón de banda, un marchón de música, o sea, es increíble. Yo también soy de eso. Descubro una marcha que... sí, Nana. Dime. Yo también soy mucho de eso. Descubro una marcha que nadie conoce y digo, pues a mí me gusta esto. Sí, la verdad es que, bueno, seguramente la gente la conociese. Yo es que ahora me estoy moviendo más por redes y demás, y la verdad que no he escuchado mucho hablar de Salvación, pero es una marcha que la descubrí, se la pasé a mi pareja le encantó también, porque mi pareja no es músico, pero está descubriendo ahora mucha música profesional. Por lo que sea. Por lo que sea, hombre, de tal palo tal astilla. Entonces, se ve. Pues descubrimos Salvación, muy bonita, pero es verdad que David Hurtado tiene muchas marchas que a mí me gustan mucho. Mirando la Cruz, canta, Nanas del Baratillo es exquisita. Sí. Nanas del Baratillo creo que es un ejemplo más de cómo esa sinfonía de la orquesta, de eso, por ejemplo, utiliza, creo que una de las marchas que más tipos de tubulares utiliza, que es la parte de tan 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 de campana. Sí, de campana, y que, hombre, eso también es innovar. Es decir que claro, es como él también busca sentimiento. Sí, entonces es como una manera de llevarte la música y de que tú sientas lo que él te quiere transmitir. Y la verdad que a mí me encanta, porque en Nanas del Baratillo él vino a explicarla uno de los días que nosotros la montamos, él vino a explicárnosla allí, y la verdad que alucinamos, porque a mí me encanta saber lo que hay detrás de cada marcha y el sentimiento que él le tiene. Y la verdad que es una marcha muy completa, a mí me encanta, y además que yo me imagino, ya no me imagino otra cosa que la piedad del Baratillo consolando a ese niño, ¿no? Entonces... Claro, ese niño, es que además ese sentido metafórico también del nombre, ahora que me paro a pensar, decir, Nanas de Cristo, como una madre que calma, claro, le hace el gesto de la nana a un niño que acaba de fallecer por el perdón de los pecados. Entonces es como decir, consolar, por mucho que Dios sea Dios, consolar una madre. Yo por lo menos lo veo así. Y... te voy a hablar ya ahora, se me ha ido la olla, como siempre. Pero ahora te voy a... Sí, la estoy poniendo, de verdad que me está gustando. Salvación. Lo que pasa es que tú no la puedes escuchar. Si no se me destruye el PC y ni me colapsa, voy a intentar ponerla. Que desde luego que una marcha exquisita. A ver, te la tengo por aquí.
Si no muere mi PC, la puedes escuchar en la transmisión de vivo, en vivo. Para que escuche un poquito lo que estamos poniendo por aquí. Si no muere el ordenador. Si no muere. Sí, creo, con que pulses la retransmisión, creo que se te puede escuchar. Abortamos, se me está colapsando el PC, abortamos. ¿O no? No, vamos a intentar seguir así. Vamos a intentar seguir a ver si el... Vale. Creo, no, vale, parece que se está manteniendo todo. No, vamos a cortar y luego, porque es que se está colapsando un poquito. Luego tú ya la pones, que yo ya la he escuchado mucho. Sí, hombre, pues desde luego que la estoy escuchando y me la tengo... ¿Para esto sirven estos encuentros, Diego? Para aprender y aprender, nunca mejor dicho. A ver, nosotros también nos metimos el año pasado en el follón de las redes sociales, ya activamente este año. Y tú, a ver, yo te conocí por los directos de TikTok, esos famosos directos de TikTok. ¿Cómo en general, cómo empezó eso? ¿Por un venga? ¿O cómo empezó aquello? A ver, los directos de TikTok empezaron una tarde que yo tenía, pero eso fue en marzo o así, que tenía que preparar libros porque iba a la Oliva de Saltera a llevar mis libros. Y dije, bueno, voy a hacer un directo, no se va a meter nadie porque voy a hacer un directo preparando libros. Y vi que se empezaba a meter gente, digo, no me lo puedo creer. Y la gente preguntándome cosas, yo puse marchas de fondo, entonces como que estaba buscando mi público. Y la verdad que es verdad que durante el curso hago muy poco porque no me da tiempo, pero ahora en verano estoy haciendo muchísimo y lo estoy notando un montón, estoy teniendo un montón de público. Es verdad que la mayoría del público son personas pequeñas, es decir, son jóvenes. El público de TikTok, que no pasa nada, pero es una realidad. El público de TikTok precisamente... El público más joven. Sí. Y bueno, empecé ahí en TikTok y la verdad que sobre todo lo hago cuando dibujo y demás. Y me encanta porque hablar con la gente más joven a mí me hace mucha gracia porque ellos siempre te preguntan las mismas cosas. Es muy gracioso, la verdad. De hecho, muchos ya se saben muchas cosas. Entonces, cuando alguien me pregunta algo, entre ellos se contestan, conocen a gente porque, ¿y tú en qué banda estás? Y en el directo se ponen a hablar. Y la verdad que me resulta muy gracioso y me da mucha ternura porque al final lo pienso y pueden ser niños a los que yo les puedo dar clase. Entonces... Nunca mejor dicho, la vocación de ser profesor ahí en redes también. Totalmente. Entonces, sí que es verdad que estoy haciendo, ellos me preguntan, oye Alba, ¿cuándo te vas a conectar? Es muy gratificante, es como que a ellos también les hace ilusión. De hecho, a algunos me los encuentro en las procesiones y les da hasta vergüenza acercarse a hablar conmigo, y yo al final soy una persona totalmente normal. Yo no quiero que me vean como alguien famoso, porque yo tampoco me considero famosa, que es verdad que me sigue mucha gente, pero bueno, al final yo soy una más y lo que hago es compartir contenido, que no por ello hay que tener vergüenza de nada. Sí que es verdad que en Twitter también empecé a hacer el otro día como creo que se llama Space. Sí, te escuché ayer, confieso que te escuché ayer, confieso que me puse a escuchar un ratillo ayer. Eso no es una videollamada, sino solamente es la voz y la gente se va metiendo y va comentando. Y la verdad que me gustó mucho porque es verdad que era gente más mayor, más un poco a la orden del día, hablamos de la Macarena, de las bandas y demás. Y la verdad que esa parte sí que me gusta más porque aprendo también de la opinión de otras personas y bueno, también diálogo con gente de mi edad o incluso más mayor. Entonces me gusta también. Pues en general yo creo que ya no quedan muchas más cositas. Bueno, ya que hemos hablado de redes sociales, ya hemos dicho el alcance de redes sociales. Un momento sí, que es un alcance. Entonces te quiero ya preguntar, ¿influye mucho ahora el alcance de redes sociales, por ejemplo, en conocer bandas, enlazar contratos? ¿Influye? A ver, en parte sí, porque la influencia que se tiene en redes sociales es muy grande. Sobre todo hay bandas que han conseguido muchos contratos por cómo llevan sus redes sociales. Pienso que es una cosa a la que no se debería dar importancia si la gente es sensata, porque una banda no solo se rige de lo que aparece en redes sociales. Una banda tiene un trabajo detrás, tiene un compromiso detrás y tiene muchas cosas que deja de lado para que existan conflictos de todo tipo. En este caso, por ejemplo, lo que ha pasado con Redención es una cosa que yo no se lo deseo a ninguna banda. Que hablen de ella en un programa donde lo ve muchísima gente, donde influye, porque al final la gente le cuesta tener juicio propio, entonces la gente va como borrego.
y ven programas en los que la opinión de un presentador dicta verdad, bueno, su verdad, porque la verdad es relativa, y hace que haya bandas que pues les caiga hate, por así decirlo, ¿no? Les caiga odio, y la verdad que es una pena, y las redes sociales influyen mucho en las bandas. A mí me voy a poner la cámara por aquí porque no me... por aquí para que me veas también, que por la privada, por aquí por esto. Y también te voy a preguntar, ya hemos dicho del tema de redención, del tema... Es lo que hemos estado diciendo antes, creo, también aprovechamos para aquí, desde este espacio, para lanzar un mensaje. El trabajo es constante, es diario. Yo de momento no trabajo y muchas veces cometemos el mal porque nos ponemos a hablar por hablar. Y entonces tocamos una piedra, en este caso especial, sagrada, que es la del trabajo. Y yo, por ejemplo, personalmente, no es por juzgar a nadie y darle la enhorabuena también a la gente de ahora, desde aquí, desde este humilde espacio. Pero lo que es redención, al nivel que está ahora mismo, es sinceramente una caza. Algún amigo me dijo el otro día que es que el estilo, que no sé qué, que el estilo... Tú dime que las marchas que están sacando ahora, desde luego que malas no son, precisamente. Y ahora un hate que se le está dando mucha caña es... Tú sabes qué marcha voy a decir, ¿no? Porque a Madre también se le dio mucha caña al principio. Danos la redención. ¿Sabes cuál es, no? Sí. La de... Yo, sinceramente, esa marcha, con lo buena que es, no entiendo... Con lo... En este caso, melódica, ampliamente melódica, porque también una cosa que le caracteriza a la marcha de redención es... que, vamos, amigos cariñosamente le llaman la sinfonía de... Y yo considero que Redención sigue su criterio y su esencia como banda, y que no se deja arrastrar por unas composiciones que algunas bandas tocan, y me parece muy valiente porque siguen su camino y ellos van a lo suyo y no les importa que a lo mejor no haya habido estrenos de X compositor o que no hayan metido en su repertorio marchas de moda. Redención se caracteriza por una cosa y es por su esencia, y eso es algo que no le va a poder quitar nadie ni ningún programa jamás. Entonces, el que quiera hablar, que hable, pero hablar del desconocimiento y desde la ignorancia hace mucho daño a la gente, porque está jugando el trabajo de unos músicos, y también se ha criticado a los compositores, y es que a mí me daría vergüenza ponerme a hablar de una banda así, que ojo, no tiene nada que ver con que la hayan echado de Montesión, porque al final la Semana Santa ahora se rige por el cambio de banda, por a ver quién está más a la moda, por tal y que cual, y que yo a mí Araal me gusta, y que el cambio lo veo bien, si la Junta de Gobierno siempre que esté de acuerdo ella, perfecto, pero lo que no me parece justo es el trato que están teniendo los músicos de Redención por 4 programas tontos. Lo que la banda perfectamente, los músicos se pueden llevar un mensaje de ¿qué pasa? De tipo de decir, obviamente el rechazo se lo están llevando por mucha gente. Además, aparte, nosotros los que, por lo menos, de momento nosotros no, pero tú ya sí tienes, y tú sé que lo dices. Yo ayer me enfadé un montón, y yo ya he contestado varias precisamente de campañas de redención del tema Milagrosa, de tema otros contratos, de campañas de montaje, y no solo con una formación, sino yo he leído varias que para sustituirlo en Milagrosa. A mí, por ejemplo, me parece que hay binomio ahí, pero desde luego la campaña de que esto también le pasó a Presentación al Pueblo, precisamente a los compañeros de donde tú estás ahora mismo, de Dos Hermanas, la campaña porque se sustituyó al Cachorro, que eso también otro debate muy amplio del tema del tipo de acompañamiento del Cachorro, porque ahora, por ejemplo, va la Puebla, la banda de música de la Puebla, y en Roma fue la Puebla y la Oliva de Salta de la Junta. Eso ya si quieres lo hablamos, porque yo sé que supongo que también... Ahí no me voy a meter. No, ahí no. Perfecto. No pasa. No pasa. Porque después se me tacha a mí de tirar hate contra una banda, estando yo en otra. No quiero que a mi formación musical le afecte en absoluto. Entonces, entendible. Entonces, pues ya no pasa nada. Perfecto. Pues ya creo que mucho más no. Vamos a dejar un minutillo de a lo mejor de hablar de alguna cosilla. Ya simplemente te lo ha comentado mi hermano.
Aquí en Córdoba en octubre tenemos más Via Crucis. Aprovechamos para invitarte como un cordobés más para que llegue a todo, vamos, que no tenga frontera esta invitación, porque va a ser un magno evento en el que con fe vamos a revivir el 600 años de la primera realización de un Via Crucis aquí. Porque aquí en Occidente digo, porque Beato Álvaro trajo el Via Crucis desde Jerusalén y conmemoramos eso, que precisamente uno de los pilares de nuestra Semana Santa, que Beato Álvaro trajera el Via Crucis, desde entonces se originaron las primeras procesiones. Aprovechamos también en Córdoba conmemorar el origen de nuestra Semana Santa, en general no solo la de aquí, sino de la de toda Andalucía. Entonces, en nombre de como un Córdoba es más, quedáis invitadas y que vengáis, que montéis un bus de todas plantas si hace falta. Qué guay, estaría muy guay, la verdad. Yo si puedo voy sin problema y la verdad que me gustaría, porque hace poco estuvimos en Córdoba, mi pareja y yo, y estuvimos viendo el patrimonio de allí y la verdad que nos gustó. Una vez que vienen a Córdoba no eres la misma persona, ¿eh? Una vez que no vienen a Córdoba no eres la misma persona y te lo digo yo, que conozco a gente que la ha cambiado. Precisamente he hablado que tu amigo Pedro Galvez, no sé si lo hemos... Bueno, estuvo aquí trabajando en Córdoba y estuvo también un tiempecito, por lo que sea. Entonces, por conclusiones de las diferentes situaciones, Córdoba cambia. Ya en general no te vamos a entretener más. De verdad que ha sido un placer. Hemos tenido nuestras incidencias. Por supuesto que esto es un programa piloto, que nos equivocamos, desde luego que hemos tenido bastantes errores, pero que agradecerte de corazón, Alba, que hayas querido acudir con nosotros y hayas tenido el gusto de estar aquí un ratillo, ¿sabes? Que cuando ya... Que te lo digo yo, que cuando quieras... Decimos que el próximo ya, de las próximas citas que tenemos, salvo que haya un próximo programa de Cara a Cara, bueno, hay una cosita, una nueva sección, un nuevo programa, que totalmente se sale de los ámbitos que estáis acostumbrados, que buscamos un poquito más de humor, ya lo veréis próximamente. Y luego el día 14 tenemos un espacio de Caminando a la Magna, ya sabéis lo que es un espacio en el cual vendemos, o precisamente con un papel didáctico. Y como tiene, precisamente lo hemos dicho, pedagogía de la pasión. Muchas gracias, Alba, y nos vemos pronto.